Cordial saludo, preciosos estudiantes del curso Cálculo Integral de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta oportunidad vamos a explicar cómo deben hacer su ejercicio número 2 acerca de las sumas de Riemann del trabajo colaborativo actual. Entonces, las sumas de Riemann se definen de la siguiente manera. Las sumas de Riemann se utilizan para hallar aproximaciones del área acotada arriba por la gráfica de f de x, abajo por el eje x y lateralmente por las rectas x igual a y x igual a b, como muestra en la siguiente imagen. Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una gráfica de una función, por ejemplo la función que tenemos en verde, f de x, y queremos hallar el área que representa esta región en rosado, nos encontramos que podemos utilizar las sumas de Riemann, porque las sumas de Riemann acotan esta región porque en la parte de arriba, como dice acá, arriba por la gráfica de f de x. Si ven que acá la está acotando la región, la está acotando la gráfica de la función. Abajo por el eje x, mírenlo acá. ¿Sí? Y lateralmente por x igual a y x igual a b. Entonces las sumas de Riemann me ayudan a determinar, a hacer una aproximación de esta área que está en rosado. Entonces, para su ejercicio van a necesitar los siguientes datos. Entonces dice, sea f una función continua en el intervalo AB, la aproximación del área bajo la curva utilizando sumas de Riemann con n particiones en el intervalo AB está dada por la siguiente sumatoria. Entonces, para estudiantes, cuando ustedes quieran utilizar esta sumatoria, tienen que encontrar estos valores, quienes desde igual a 1 hasta n, ¿cierto? Necesitan saber quién es x sub i y quién es delta x para poder utilizar la fórmula. Acá lo tenemos, entonces dice con i igual a 1 hasta n, ¿sí? Tenemos también que si tenemos el intervalo AB, entonces el delta x lo definimos de esta manera que tenemos acá. También que si tenemos el intervalo AB, entonces la partición, los x sub i, los tenemos definidos por esta igualdad, ¿sí? Entonces, como en sus ejercicios vamos a tomar una partición de n igual a 8, entonces el x sub i, el i, va a variar de 1 hasta 8. Y acá tenemos la disposición de cada uno de los x sub i. Entonces x sub 1 es a, x sub 2 es a más delta de x sub 3 es a más 2 delta de x sub 4 es igual a más 3 veces delta x, ¿de acuerdo? Y la sumatoria, si desarrollamos esta sumatoria con i igual a 1 hasta 8, nos encontramos con esta situación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver esto. Esta es la parte, pues, de los elementos que necesitamos desarrollar para el ejercicio. Pero vamos a utilizar un ejemplo para explicarlo de una mejor manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Supongamos en su ejercicio tienen lo siguiente. Utilizar la definición de sumas de Riemann para hallar una aproximación del área bajo la curva de esta función. Esta es la que ustedes le quieren hallar una aproximación. En el intervalo cerrado desde menos 1 a 1. En donde use una partición de n igual a 8. Esto es lo que ustedes pueden encontrarse en un ejercicio de ustedes, ¿de acuerdo? También les pide graficar en GeoGebra la función y hacer otros elementos. Primero vamos a explicar cómo deben ustedes, estudiantes, hacer esta parte 1, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esta parte 1, ustedes necesitan copiar desde esta sumatoria hasta aquí, ¿sí? Deben darle control C. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y este archivo dónde lo encontramos? En el mensaje con el que se les va a enviar este video, se les va a adjuntar este archivo. Entonces ustedes tienen que reemplazar los valores de su ejercicio. Entonces, como les decía, toman desde acá y cortan todo esto, de aquí hasta el final de la sumatoria. Vamos a verlo más. Entonces, ustedes, ¿qué deben hacer? Toman esta sumatoria de acá y lo bajan y le dan control C. ¿De acuerdo? Control C y lo van a pegar acá en el desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la sumatoria es igual a esto con i igual a 1. Entonces vamos a empezar a reemplazar, ¿cierto? Entonces nuestro ejercicio nos dice que n va hasta 8, ¿sí?
Entonces, como se dan cuenta, acá dice con n, con i igual de 1 hasta n. Pero como ya sabemos que nuestro ejercicio es con 8, vamos a darle control C. Vamos a bajar acá. Y vamos a reemplazar nuestros valores. Entonces, como nuestro ejercicio va hasta 8, entonces 4, 5, 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, en naranja voy a reemplazar lo que es concerniente a nuestro ejercicio. Acá, este delta x, ¿cómo vamos a hallar delta x? Control C. Entonces, nuestro ejercicio, ¿qué nos pide? Nuestro ejercicio nos pide el intervalo desde menos 1 hasta 1. Entonces, acá vamos a reemplazar menos 1 hasta 1, ¿cierto? Lo que está en naranja es donde vamos reemplazando nosotros lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, acá dice B. B, nuestro ejercicio, ¿quién es B? B es la segunda componente del intervalo. O sea, B lo reemplazo por 1. Y A, acá dice que tengo que reemplazar A. Acá nos piden que reemplacemos este A. Este A lo vamos a quitar y lo vamos a poner por el A que tenemos acá. Este es A. Entonces, paréntesis, control B. Y este N, acá nos dice un N. ¿Quién es este N? Pues nosotros en nuestro ejercicio es 8. Que igual, esto sería igual a 2 dividido en 8, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? A 0,25. Entonces, ¿qué hicimos ahí? En naranja está el reemplazo de nuestro ejercicio. Entonces, como en nuestro ejercicio no tenemos de A hasta B, tenemos de menos 1 a 1, vamos reemplazando los valores. Ya tenemos cuál es el valor de delta X. Mírenlo acá. Delta X es igual a 0,25 en nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora, dice acá, si n es igual a 8, entonces i varía desde 1 hasta 8, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, quiero que se fijen acá, ya sabemos quién es este. En nuestro ejercicio esto va a ser 8, ¿no? Porque va de 1 hasta 8. Pero acá tenemos unos x sub i. ¿Por qué elementos, qué números son esos x sub i? Porque son números. Entonces, aquí está la forma que les va a ayudar para encontrar el x sub 1, el x sub 2, el x sub 4, el x, aquí está todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar x sub 1? X sub 1 es igual a A. ¿Y quién es A en nuestro ejercicio? A es menos 1, es la primera componente del intervalo. Entonces quitamos esto y ponemos menos 1. Eso quiere decir que ya esto lo transformamos a nuestro ejercicio. Entonces A, todos estos los vamos, todos los A, donde vean esta A, lo reemplazamos por menos 1. Menos 1, 1, 1, 1, 1. Listo, ahí está por menos 1, ¿de acuerdo? Ahora, acá si se dan cuenta en estos X, hay unos delta X. Esos delta X ya los tenemos, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Cuánto equivale delta X? A 0,25. Lo copiamos, control C, y en todos estos X lo cambiamos por mi delta. Entiendan, estudiantes, que no siempre es el mismo delta X, depende de cada ejercicio. Entonces, todos estos delta, mi delta en mi ejercicio es 0,25. Y estos también lo hemos reemplazado con elementos de nuestro ejercicio. Ya saben, cada vez que voy reemplazando algo de nuestro ejercicio, voy pintándolo, coloreándolo de naranja. ¿Listo? Naranja. Listo, estudiantes. Y estos valores nos dan acá igual a unos, digamos, x sub 1 sí me da menos 1, pero entonces tenemos que hacer esa cuenta de x sub 2 a qué valor equivale. Estos ejercicios, este ejercicio ya lo he hecho y ya tengo aquí a la mano esos valores. Entonces nos los vamos a llevar para no tener que hacer esa cuenta. Entonces acá está. El x sub 2 equivale a esto. Entonces el x sub 1 a qué es igual. X sub 1 es igual a menos 1.
el x sub 2 es igual a 0.25. El x sub 3 el x sub 3 acá, mírenlo, acá ya lo he hecho, es igual a 0, menos 0.5. Entonces en nuestro ejercicio lo reemplazamos. 0.5. El x4 acá ya lo tengo. Entonces vamos abajo y no lo llevamos. X4 aquí está. Miren, acá está x4. ¿A qué equivale x4? 0. Estas cuentas las pueden hacer en una calculadora. El x5. X5 es 0. 5 es 0. X6 es 0.25. X7, vamos a buscar a X7. Es 0.5. Colocamos acá. Vamos ahora a X y X8, que es el último que me falta, 0.75. Listo, estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá ya tenemos el valor de cada uno de los x sub i, ¿sí? ¿A cuánto equivale x sub 1? A menos 1. X sub 2 es igual a menos 0,75, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que esto se vea un poco mejor? Voy a quitar todo esto de acá para que me quede una igualdad. Igual. Ahora ya se ve mejor. Y acá hacemos lo mismo. Esa es la forma de encontrar en estos momentos cada uno de nuestros x sub i. Listo, estudiantes. Entonces ya tenemos en naranja, estos son los en naranja de nuestro ejercicio. Tenemos en naranja cada uno de nuestros x sub i. Entonces la sumatoria nos dice que va de i igual a 1 hasta 8. De los x, de x variando de x1 hasta x8. Y ya tenemos, prácticamente ya tenemos todos los elementos de nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la sumatoria. Vamos a compactar un poco esto. Entonces, esta sumatoria que tengo escrita acá es la misma sumatoria que tengo acá. Estas dos es una igualdad. Esto es igual a esto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, estudiantes, es empezar a reemplazar. Por ejemplo, ¿se dan cuenta el delta x que lo tenemos acá? El delta x es igual a ¿qué? A 0.25. Entonces, en nuestra expresión vamos a quitar todos estos delta x y vamos a poner 0.25. Este lo quito. Este delta x, si lo ven acá, lo voy a quitar y pongo 0.25. Lo mismo con este que les muestro en el mouse. Quito esto y quito estos delta x. Los quito. Entonces, ¿qué tenemos, estudiantes? Hemos quitado todos los delta x de mi expresión y hemos puesto el delta x de mi ejercicio. ¿Dónde hay ese delta x? Con esta fórmula de acá. Esta fórmula es la que me dice cómo, esta fórmula de acá que les muestro en verde es la que me ayuda a encontrar mi delta x. Después, ¿qué vamos a hacer?
Aquí tenemos un x sub 1, un x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7 y x sub 8. Pero aquí ya los tenemos, mire, este es x sub 1. Entonces voy a este de acá, este x sub 1 lo quito, esto lo quito y pongo el menos 1. Después, x2 equivale a menos 0,25. Entonces lo quito y pongo mi nuevo x2. Acá, este x3 lo tengo que quitar. Voy y busco mi x3, control C, y lo quito. Y lo pongo, digo. Acá este x4 lo mismo. Este x4 lo quito, voy a mi lista y acá está x4. Control C, este x4 lo quito y pongo mi nuevo x4. x5 es 0, entonces quito este x5 y pongo 0. x6 es 0,25, entonces x6 lo quito y pongo esto. Después el x7 es 0,5, mírenlo acá arriba, x5, control C, y quito ese x5 y pongo mi nuevo número, y x8 es 0,75, lo quito y quito esto de acá y lo pongo. Listo, estudiantes. Ahora sí ya tenemos. Vamos a reducirlo un poco a ver si queda en un solo renglón. Aquí, listo, perfecto. Ahora ya se ve en un solo renglón. Toda esta sumatoria es igual a esto. Entonces nosotros tenemos que hacer acá, por ejemplo, tenemos que decir cuánto es la función evaluada en menos 1. ¿Sí? Entonces lo pego nuevo. La función evaluada en menos 1 tenemos que volver a cuál era nuestra función. Y nuestra función era f de x igual a 2 menos x al cuadrado. Entonces, para desarrollar eso, yo tendría que decir acá cuánto es esta expresión. Entonces acá, para hacer el f de x menos 1, pues 1, hacerlo con los colores, yo necesitaría saber cuánto es esto. Menos 1, ¿de acuerdo? Y desarrollo esto pues con una calculadora. Entonces es 2. Ah, igual no necesita calculadora. Ahí nos daría 1, ¿cierto? Porque este al elevarlo al cuadrado me queda 1 positivo, menos 1 me queda 1. Entonces yo tengo que reemplazar acá. Esto me queda igual a 1. 1 en naranja. Estamos acá. Voy a volverlo a hacer. Entonces, como esta expresión me dice que la función evaluada en menos 1 me da 1, entonces todo este pedazo de acá, quiero que sigan el mouse, todo este pedazo de acá vale 1. Y lo ponemos ahora sí en naranja. Después, nos piden que necesitamos, quiero que sigan el mouse, necesitamos este valor a que equivale. La función evaluada en menos 0,75. Quito ese 0, y lo pongo acá. Control B y acá, control B. Lo evalúo. Y aquí sí podemos utilizar calculadora. Entonces es 2 menos 0,75. Igual el menos ahí no interviene. Este menos de acá no interviene en nada porque está al cuadrado. Y me resulta que todo este valor es 1, 1.4375. ¿Sí? Entonces lo reemplazo todo este número. En vez de esto de acá, ¿ven lo que les muestro aquí en verde? Lo quito y pongo mi nuevo valor en naranja. Y vamos a reducirlo. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Reemplazar, evaluar la función en cada uno de los números que les dice acá y reemplazarlos. ¿Listo? Entonces, yo ya he hecho este ejercicio, entonces, pues para no hacer este video más largo, voy a tomar todo esto. Control C, 3,
Vamos a bajarle. Todo esto a mí me resultó este valor de acá. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta sumatoria, no sé, vamos a ver si me permite pegarla. Si me lo permitió. Eso quiere decir, estudiantes, que toda esta sumatoria, ahora sí, toda esta sumatoria, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 8 de f o lodo en x sub i por delta x es igual a toda esta suma. Y eso me dio un resultado de 3.3124, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos decía acá arriba la definición? Que la suma de rima que acabamos de hacer es una aproximación al área, ¿sí? En ese intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Vamos a hacer la gráfica. Entonces, aquí yo ya he hecho la gráfica de la región, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la gráfica, miren acá la función a la izquierda dice 2 menos x al cuadrado. Entonces, esta es la gráfica de mi función. Pero ¿en qué intervalo lo tenemos que hacer? Entre menos 1 y 1. Aquí ya le he tomado un pantallazo y vamos a hacer el punto número i, 2i. Esto que hemos hecho hasta el momento ha sido esto. Hallar la suma de Riemann de la función 2 menos x al cuadrado en el intervalo de menos 1 a 1 con una partición de n igual a 8 es todo este camino que hemos hecho hasta esta expresión. ¿Listo? ¿Qué nos resultó? Que el área bajo la curva es 3.3124. Ahora vamos a hacerlo gráficamente. Entonces, como se les decía, tienen que abrirlo con Paint. ¿Sí? Entonces lo abren con Paint y tienen que hacer lo siguiente. Explicar gráficamente qué es lo que acaban de hacer. Entonces, tenemos que entender primero que vamos a ir desde, que el intervalo que necesitamos va a ir desde menos 1, desde acá, o sea, el intervalo es este, desde menos 1, o sea, todo esto, hasta 1. O sea, el intervalo a realizar es el siguiente. Es desde aquí, es desde este hasta acá. ¿Sí? Entonces aquí les señalo el intervalo. Entonces en teoría necesitamos es el área de toda esta región. ¿Sí? Se los voy a señalar acá el área que necesitamos encontrar. La suma de Riemann me va a dar todo este sector que yo les estoy dibujando. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos dice el numeral i, dice lo siguiente. Graficar en GeoGebra es lo que ya acabamos de hacer. Esta es la gráfica en GeoGebra. ¿Sí? La función en el intervalo dado. Graficar en GeoGebra la función en el intervalo dado. Eso es lo que tenemos acá. Esta es la función en el intervalo desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Listo.
Tome un pantallazo de la gráfica y ayudándose de Paint represente los rectángulos definidos por la suma del Riemann. Entonces, acá ya hemos tomado el pantallazo, ya estamos trabajando en el pantallazo. Y ya estamos en Paint, ¿listo? En Paint. Representar los rectángulos definidos en la suma de Riemann. Entonces la suma de Riemann hacía lo siguiente. ¿Cuáles son los triángulos que dice? Acá dice que tenemos una partición de 8 particiones, ¿sí? ¿Dónde están las particiones? Acá. Miren, estas son las particiones. El primer X sub I es -1. El segundo, miren cuántas particiones de ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces acá vamos a definirlas. Acá. Listo, entonces tomamos el lápiz y decimos acá. La primera es en 1, en -1. Después la siguiente es -0, ahí es 0.75, eso es con punto. Que el 0.75 estaría acá. Acá está el 0, el menos 0.75. Acá todos estos son con puntos. Disculpen. Puntos, punto, 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 punto. Después me dice que la siguiente partición es menos 0.5. Entonces la siguiente partición es acá. Después dice que es menos 0.25. Menos 0.25. Pues está en 0. ¿Por qué 0? Mírenlo acá. Es este de acá. El X5 es 0. Después es 0.5. 0.25. 0.25. Acá está el 0.5. Acá está el 0.75. Y acá tenemos el 1. Entonces ahora vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a ocultar un poco esto. Y listo. Entonces, ¿cuáles son los triángulos en la suma de Riemann? Entonces, el primer triángulo está dado por este elemento. ¿Sí? Entonces, tiene altura 1 y un grosor de 0.25. Todos estos puntos de acá son con punto. Discúlpenme. Punto, punto. 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 Entonces, vamos a hacer el primero. Este es el primero. Vamos a señalarlo en qué color. ¿Cuántos colores tenemos? Digamos en color rojo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese triángulo? Tomamos la opción de hacer rectángulos y el primer rectángulo sería el siguiente. Sería acá hasta chocar en 1. ¿Sí? Después tomamos este. Es más este que otra cosa. El de -1. Después el siguiente rectángulo sería este. Golpeando en menos 0.75. Pues el siguiente sería este. Después el siguiente sería 0.25, el de 0. Ah, no, el de 0.25. Chocaría acá. Después el que choca en 0.
Después el que choca en 0.25. Después el que choca en 0,5. El que choca en 0.75. Listo. Entonces, este cuadro que está acá, este es el primer cuadro que les muestro con el mouse, hace referencia a esto que está acá, a la función evaluada en -1 de 0, por 0.25. Entonces esto sería acá, vamos a intentar rayarlo. F evaluado en 1 en -1 por 0.5. ¿Listo? El siguiente sería este. Solo que ese ya está muy grande. Este sería la función evaluada en -0.70. De 5 por 0.5. Veamos cómo se está viendo. Si se alcanza a ver. Después sería el siguiente triángulo, haría referencia a este sector. Evalúa en 0.5. Entonces, ¿cómo hacemos para poder dibujarlo? Entonces, la función evaluada en -0.5 por 0.25. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve de lejos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, estudiantes, en su ejercicio. Y después comparan los resultados. Después tienen que hacer la integral completa y comparar esos dos resultados. Entonces recapitulemos para terminar el video. Las sumas de Riemann me ayudan a hacer una aproximación de un área como la siguiente. Eso quiere decir que necesitamos esta definición. O sea, f de x es una función continua en el intervalo a, b. La aproximación del área bajo la curva utilizando sumas de Riemann con n particiones en intervalo a b está dada por los siguientes elementos. Entonces ustedes tienen que coger todo esto de acá, darle control C y en su ejercicio le dan desarrollo y pegan eso mismo y empiezan a reemplazarlo con los datos, con sus propios datos. Y va a ser de 1 hasta 8. El delta solo tienen que reemplazar en esta fórmula para encontrar el delta. Después tienen que hallar cada uno de los x sub i, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5 hasta x sub 8. Cuando los tengan empiezan a reemplazar esta expresión que tienen acá. Después de que lo hayan hecho, empiezan a reemplazar esta sumatoria. Esta sumatoria es igual a todo esto, ¿sí? A todo esto muy largo es igual a la sumatoria. Y empiezan a reemplazar, ¿sí? Entonces dicen, ¿quién es x sub 1 en su ejercicio? X sub 1 aquí es este. X sub 2 es este y lo empiezan a reemplazar acá. Y el delta en mi ejercicio en el que yo hice es 0.25. Acá es con punto, disculpen. Y empiezan a reemplazarlo. Aquí les va a dar un valor, ¿cierto? Este número que tienen acá a la izquierda, que les señalo con el mouse, el 3.3124, es la aproximación de esta área que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen que hacer esto. Esto es el desarrollo del numeral i.
el desarrollo del numeral i es esto. Esta sumatoria que tienen acá es lo que ustedes deben entregar para su numeral i, ¿de acuerdo? La sumatoria y toda esta parte, incluyendo el resultado. En el segundo sub i, en este 2i, tienen que hacer la gráfica en GeoGebra como esta, ¿sí? Grafican la función en GeoGebra y según las particiones que hayan tomado, toman en Paint y empiezan a hacer estos mismos triángulos. Dependiendo de su ejercicio, en su ejercicio seguramente va a cambiar. ¿Listo? Esta gráfica aquí, esta gráfica que les muestro yo acá, es lo que ustedes tienen que entregar para su ejercicio. Sí, voy a hacer los triángulos un poco más, los cuadrados, digo, los cuadrados un poco más gruesos para que se puedan ver. Aquí está. Una imagen como esta es la que ustedes tienen que entregar para su segundo ítem. Y vamos a... ¿Listo? Guardar. Y esta imagen con estos cuadrados es lo que tienen que entregar. Y la última es calcular la integral definida y ver si los números se parecen. Digamos, hallar la integral, a ver si la integral definida se parece a este número. Entonces, estudiantes, en este video solo hicimos el numeral i y el numeral 2i. El 3i ya corre por cuenta de ustedes. Muchas gracias por su atención.